Ahora, el Estado no puede hacer un negocio de la No. salud. Y hoy por hoy, la lógica mercantilista del macrismo en la ciudad es esa. No, nosotros no podemos porque no nos corresponde, no nos da el presupuesto. Ahora, vos después ves las enormes campañas que hacen, ves el edificio que se hicieron allá en Parque Patricios de diseño para la jefatura de gobierno, que contrataron a un inglés para que les haga un paisajismo moderno, no sé cuántas Sí. cosas. Eso es un gasto estúpido. O sea, tenían acá en Avenida de Mayo el edificio histórico y se fueron a Sí. hacer un edificio de diseño. Para esas perdón el término, pero Sí. sí tenés dinero. Y para las cuestiones reales, la necesidad de la gente, decís, no tengo presupuesto. Es muy complicado si seguimos así, bajo esta lógica macrista. Estamos con César Biondini. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto realmente estar de vuelta en tu programa y bueno, muy agradecido por el espacio. Me gusta porque César tiene una voz de locutor, como diría Daniel Martín, tiene un caño. Después apagame un poquito el aire, Dani, la ventilación. Porque en días como hoy no sabemos si dejarla, les quiero decir porque es necesario. Es muy importante. La sacamos, después la volvemos a colocar. Estamos así durante todo el día. Hablando de en días como hoy, ¿cómo viene la campaña en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, muy bien, con mucha militancia, mucho recorrido de barrios, estamos en la recta final y la verdad que bueno, es una campaña que si bien obviamente tiene sus dificultades, como toda campaña, porque bueno, un partido, una fuerza digamos emergente como la nuestra, tiene las cuestiones, bueno, yo te agradezco por eso el espacio, porque la verdad que no es fácil abrirse espacio en los medios, pero sí hemos tenido muy buena repercusión en la calle. Nosotros estamos todos los días con mesas, con recorridos personales, sí. Tenemos nuestro móvil, que le pusimos el César Móvil, que está recorriendo con la propaganda, y la verdad, Alejandra, que eso es lo que más nos satisface, que cada vez que salimos la repercusión es muy buena. Bien. A nivel de los vecinos. Creció mucho el nivel de conocimiento, creció Bien. mucho el nivel de aceptación. Bueno, eso nos da la energía para continuar en el día a día. Me encanta el César Móvil. Sí. Primero, César, el candidato sos vos y en el resto, porque no me gusta a mí hace un tiempo, el resto como que no se sabe quiénes son, no se sabe quiénes la integran, es solo el primero. Y mucho, ya es demasiado el segundo, ponele, o la segunda. Es como, una locura. ¿Quiénes integran? ¿Cómo está basada tu lista? Bueno, nuestra lista está basada básicamente, obviamente, en dirigentes que pertenecen a nuestro movimiento. Es decir, tenemos como segunda a Verónica Cardoso, que es una dirigente que viene justamente de la militancia cristiana. Tenemos a Héctor Jaime, que también es un dirigente analista geopolítico y es un dirigente del partido histórico nuestro. Bueno, después tenemos diferentes referentes. Federico Rosas, que también es nuestro referente en la Comuna 7, aparte de abogado, es un especialista en planificación urbana. Y bueno, más abajo, por ejemplo, tenés dirigentes como, por ejemplo, Gladys Sauce, que es dirigente gremial, Gonzalo Vives, que es dirigente gremial, Ángel Romero. Bueno, sería injusto quizás hacer, continuar, digamos, por toda la lista, porque bueno, uno omite, son 40 cargos. La integración, por lo menos. La integración en todo momento. Nosotros a lo que apuntamos es a que sea una lista que mantenga nuestra identidad y que del primero al último, o sea, del primer titular al último suplente, todos podamos decir, bueno, son gente que responde a la misma línea, porque vos viste... ¿Cuál es el número de lista? El 95. 95. En esta elección se vota con pantalla, con voto electrónico. Pero es muy importante esto, la coherencia, porque vos de repente te encontrás con otras listas que vos ves que, bueno, el primero responde una cosa, el segundo lo acomodamos por una cosa y el tercero por otra, y cuando llegan a la legislatura se dispersa. ¿La lista 95 a qué responde? Al Frente Patriota Federal, al nacionalismo argentino, lo que nosotros nos definimos. ¿Cuáles son los ejes? Nuestros ejes son, tenemos 14 propuestas, o sea que abarcamos con las 14 propuestas un montón de temas. Obviamente la primera preocupación de los vecinos, vayas a donde vayas, es el tema seguridad. Sí. El sábado estuvimos recorriendo el barrio de Flores, charlamos con los comerciantes y hablando con diferentes vecinos. Recuerdo una charla que tuvimos con Marisa, una vecina que salió a saludarnos, y nos comentaba, en esta zona de Flores, muy cerca de la plaza de la Basílica, muy cerca de Plaza Flores, ahora hay arrebatos, cuando antes no había. La presencia policial disminuyó. Entonces nosotros tenemos una propuesta con respecto a seguridad, la amplío brevemente, es una propuesta donde nosotros hablamos de dividir a la fuerza de seguridad, policía de la ciudad por un lado patrullando, como la conocemos hasta ahora, creación de la policía judicial, nueva fuerza de investigación
que permita justamente quitarle a la policía de la ciudad la carga de la investigación, que es lo que básicamente más atarea a las comisarías. Vos vas a las comisarías y es un lío de papeles, parecen fiscalías y no lo son, y tampoco tienen el personal capacitado para asumir esas funciones. La policía judicial se encargaría de asumir la investigación, pero no dependería del Ejecutivo, sino directamente del Poder Judicial. Bien. Y ahí hablamos de democratizar el Poder Judicial con la elección popular del jefe, o sea, del jefe de los fiscales, para llamarlo de alguna forma. El fiscal general es la figura formal, el fiscal general de la ciudad, que sea elegido por el voto directo de la gente. Ya hay una experiencia sumamente exitosa en el mundo, que es Nueva York. Consideramos que es justo, porque a veces desde la izquierda... ¿Y se puede trasladar Nueva York a Capital Federal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No en cuanto a la estructura, sí en cuanto a esta idea. ¿Por qué? Porque esta idea es una idea que apunta a la democratización del único poder que no ha sido democratizado en la ciudad, y yo te diría en el país, que es el Poder Judicial. Vos, y lo digo como abogado, fíjate lo que pasa con el Consejo de la Magistratura, tanto en la ciudad como en Nación. Jueces que tienen observaciones contundentes, de mal desempeño, fiscales, que se cajonean en órganos legislativos / ejecutivos, en los cuales ahí se arreglan los problemas de la familia judicial. Nosotros decimos, no, eso hay que terminarlo, porque justamente es la madre de la corrupción en el Poder Judicial. Y dice, no, bueno, el jefe de los fiscales, el fiscal general, que no responda a la connivencia jefe de gobierno legislatura, que responda a el voto popular. Bien. Un voto popular que obviamente, a ver, esta es una idea que quiero cerrar, obviamente que el fiscal general, el quien se postule, tiene que ser una persona, lo especificamos muy claramente en la propuesta, que no haya tenido cargos partidarios, una figura intachable, con conocimiento, digamos, no cualquiera, o sea, no queremos un fiscal militante, a eso me refiero. ¿Y para eso lo podés hacer desde el lado de la legislatura o necesitas ser el jefe de gobierno? No, es una propuesta netamente legislativa. Porque yo escucho algunas propuestas, discúlpame César, algunas propuestas que si no son jefes de gobierno son inviables. Bueno, de hecho, un gran problema que está habiendo con las propuestas, escuché a un candidato que proponía una cárcel acuática. Bueno, directamente eso está totalmente por afuera, o sea, no entendió su función en la parte legislativa. Entonces, nosotros... Por eso me parece pertinente que las propuestas sean legislativas. Tienen que ser legislativas, o sea, estamos debatiendo de eso, o sea, obviamente uno puede decir, tiene una mirada sobre la ciudad que obviamente excede lo legislativo. Obvio. Pero cuando vos llevas una propuesta al vecino, no se le puede mentir al vecino. Y yo vengo escuchando de hecho, el oficialismo de la ciudad, el macrismo, basa sus propuestas en decir, somos el Poder Ejecutivo. O sea, legislativamente no han hecho ningún aporte. O sea, yo he leído la plataforma de los Penato y básicamente es decir, vótennos porque estamos haciendo esto. ¿Y Adorni? Y Adorni es muy interesante porque, aparte de ser el vocero, que claramente está vulnerando un principio, digamos, republicano que no tendría que ocupar un cargo público. A mí hay algo que me molesta mucho, que se coloque un candidato que después no va a ser legislador por la ciudad de Buenos Aires, sino que va a seguir siendo vocero presidencial. Bueno, eso es un punto muy grave y aparte ellos hablan de la vieja política. Bueno, es una candidatura en principio testimonial, y eso es complicado. Ahora, Adorni tiene un tema que el vecino de la ciudad lo puede ver. Este fin de semana cuando salimos me llamó la atención poderosamente no ver mesas de la Libertad Avanza, vi de todas las fuerzas políticas. Sí, me pasó también a mí, estoy viendo muy pocas mesas de la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque le tienen, y esto lo digo yo, me hago cargo, le tienen miedo a la reacción de la gente. O sea, la gente no está conforme con... Pero si no está conforme en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasará en otros lugares, no? Y bueno, Santa Fe fue la muestra más clara. Habría que ver en Recoleta, ahí tendrían. Sí, bueno, de hecho, se centran mucho, pero vos fíjate esto, que la gente haga el recorrido. Vos fíjate por dónde van los candidatos. Nosotros estamos recorriendo muchos barrios, si vos querés, clase media, populares, etcétera, etcétera. Ahora, en pocos días vamos a estar de vuelta visitando Mataderos, Lugano, etcétera, etcétera. Hay candidatos que vos los ves que arman... Muy bien. Claro, que se blindan con 200 militantes, pero que no caminan la calle. Este es un punto importante. O sea, nosotros yo lo que le pedí al equipo de campaña fue una cuestión muy sencilla. Vamos a un contacto directo con el vecino. Entonces, es más, les pedí, no desarmen ninguna mesa en pos de venir a acompañar. Yo me puedo manejar bien, voy con un par de candidatos,
caminamos, tranquilos, a veces nos acompaña el móvil. Escuchamos al vecino. Quiero escucharlo. De hecho, a ver, cuestiones como pasos a nivel, como, bueno, que ya tenemos una solución, que es la trinchera, que es la vieja ley de 1910 que nunca se cumplió en la ciudad, y por no haberla cumplido tenés, por ejemplo, la ciudad dividida con el tren Sarmiento, porque el soterramiento hoy por hoy, no le mintamos a la gente, ya es inviable, ya a esta altura con el paso del tiempo. Pero ¿qué te quiero decir? La idea es caminar, o sea, uno si no tiene nada que ocultar, uno camina. A ver, y te soy sincero, yo esperaba que hubiera alguna reacción negativa, porque ya hay un conocimiento, pero la verdad es que no solamente no hay una reacción negativa, sino que las reacciones son cada vez más positivas. Entonces creo que ese es el valor. Porque quiere ser escuchada la gente. Necesita que la escuchen. El vecino quiere que lo escuchen. Exacto. Antes, cuando el PRO era un partido, digamos, más vecinal, si vos querés, con espíritu más vecinal, salía a caminar. Ya esa lógica se terminó. ¿Por qué? Porque ya están los reclamos. O sea, esta gestión, que por lejos es la peor del PRO en sus 18 años de mandato, ha traído Jorge dramas Macri nuevos. está haciendo la peor gestión. Sí, lo cual es bastante difícil de lograr, pero lo logró. Sí. No, ojo, es un desafío superado por parte de él, ¿no? Digamos, cómo logró superar la pésima gestión que hubo precedentemente, sobre todo la de Larreta en pandemia, que fue básicamente hacer nada, o la de Larreta post pandemia, que fue crear un montón de metrobuses en avenidas que no lo necesitaban, a los efectos de justificar gastos, porque realmente la campaña presidencial de Larreta sorprendía porque, perdóname la expresión, era como el bolsillo de payaso, no tenía fondos, y sacaba recursos de donde uno no sabía. Bueno, los porteños le pagamos eso. Sos muy inteligente, sutilmente ya le pegaste a todos. ¿Viste? Los penazos le pegaste con Jorge Macri y la adherencia sí o sí al Ejecutivo en lugar de que sea legislativo. Le pegaste a Adorni con la no presencia porque es linchado. Le pegaste, es maravilloso, le pegaste a Larreta porque hay que superar la mala gestión de Larreta. Ahora te falta Marra. Pero bueno, Marra se pega a sí mismo. Ese es el problema. El problema es que el que peor campaña hace contra Marra es Marra mismo. O sea, Marra es un... ¿Sabes lo que pasa? Que las propuestas de Marra... Bueno, hablaste de lo acuático. Sí, no, pero Marra, o sea, el planteo de él tiene un problema con la gente pobre, ¿no? Con la gente que en situación de calle. Y el plan de Marra, o sea, el brillante plan de Marra, es cobrarles una multa y echarlos a la provincia de Buenos Aires. O sea, que él tiene un problema básicamente estético y un problema, digamos, de carácter clasista con esta gente. En vez de vos decir, los vamos a ayudar, vamos a ver que esos paradores que puso Jorge Macri y Larreta realmente son inhumanos, entender que esa gente son compatriotas, que esa gente también tenemos que escucharla y tenemos que ver cómo llegó a esa situación de calle. Te lo voy a decir muy concretamente. ¿Qué se hace con la gente en situación de calle? Primero y principal, hay que ver por qué está en esa situación, hay que hacer un análisis socioambiental de toda esta gente. Te puedo decir, esto es lo que te quería comentar, con total conocimiento. Mucha de la gente que está en situación de calle son familias que no pudieron seguir pagando su alquiler. Me ha tocado hablar con estas familias y obviamente yo no voy con una cámara y lo documento, porque no sirve, porque los exponés. Pero si te acercás a hablar con ellos, claro, empezás a charlar y lo que ellos te dicen es lo siguiente: nosotros no vamos a los paradores porque los paradores nos separan a la noche, sobre todo a los chicos quedan en paradores separados de sus familias, son paradores muy peligrosos, donde hay mucha inseguridad, donde hay mucho robo, entonces prefieren dormir en la calle antes que ir a esos paradores. Ahora, son gente que puede trabajar, son gente que está cayendo, ojo, que está cayendo poco a poco, porque me tocó hablar con un muchacho que estaba durmiendo en el centro y que él me dijo, yo me estoy volviendo loco. Claro. Yo, César, me estoy volviendo loco. Eso. O sea, estoy perdiendo la cordura, porque la calle te empieza a enloquecer. Eso. Ahora, psicológicamente el daño. La solución de Marra es una solución, por eso digo, de la peor calaña, porque él deshumaniza a esa gente. Es más, es inhumano. Es más, él los escracha. Es inhumano esto que ha dicho y que propone. Sí, es inhumano, absolutamente inhumano. Y él después, a ver, Marra, porque Marra es la única propuesta que tiene. A ver, y ojo, yo lo voy a decir con sutileza. Ojo cuando se habla del problema de las adicciones, porque las adicciones no son solamente pertenencia de los que duermen en la calle. Digo, que Marra también se fije y empiece por su casa con respecto al tema de las adicciones. ¿Por qué lo digo? Porque él estigmatiza a esa gente
que merece una ayuda, pero digo, no son los únicos adictos que hay en la ciudad de Buenos Aires. No, por el contrario, los que más tienen son los más adictos. Por Lo que eso pasa digo, es que tienen otro tipo de consumo, unos tienen paco, otros tienen coca. por eso digo, una es de la buena, digamos, y la otra es de la mala. Claro, lo bueno, ya lo dijo Vidal. Es terrible. Vos viste lo que dijo Vidal en su momento, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo me acuerdo que dijo que fumar entre amigos, en un country es una cuestión. Sí, lo recuerdo perfectamente. Entonces digo, esa es la lógica. La jefa casi de prensa, de campaña. La jefa de campaña. Entonces lo que quiero decirte es que, a ver, por eso digo, ¿qué es Marra? Marra es, en realidad, la verdadera propuesta, o sea, es la verdadera propuesta de la Libertad Avanza, que es borrar a los pobres y someter a la gente. Esto, insisto, lo veo desde mi lado y lo asumo como tal. Digo, lo que te plantea la Libertad Avanza es una propuesta que es tan clasista como la de los trotskistas, solamente que del otro lado. El trotskismo te plantea la dictadura del proletariado y ellos te plantean la dictadura del empresariado. ¿Y Adorni dentro de la Libertad Avanza en dónde está? No, Adorni es justamente, a ver, el vocero del régimen, como yo le digo. O sea, es un hombre que se ha dedicado... A ver, hay que reconocer, sí, de Adorni, y lo quiero hacer público, la voluntad de evolución, la voluntad de crecimiento. Pasó de vendedor de autos usados a vocero. Pasó de hacerle un juicio a una empresa de autos usados que él trabajaba con su ex suegro, a tener en este momento una secretaría con 248 empleados y 30.000 millones de pesos de presupuesto. Entonces digo, es un hombre que ha evolucionado en su vida personal, patrimonialmente, etcétera. Moralmente ha involucionado, claramente. Yo lo que digo que Adorni ha sido está periodista entregado. en algunos momentos. Lo ha intentado ser, es un panelista, si vos querés. A ver, yo recuerdo cuando uno de los últimos... Vos sabés que yo no lo ubicaba mucho a Adorni, después lo recordé, que cuando en uno de los últimos reportajes que le hacen a Milei, que estaba Babi Echecopar, él era panelista de Babi Echecopar, y me acordé de Adorni porque me llamaba la atención una persona que estaba arrumbada en un sillón tratando que no la enfoquen, ¿no? Ese era Adorni, sí, como panelista, ¿no? Una persona que trataba de cobrar y irse a su casa. Aparte, Adorni fue la sexta opción de Milei como vocero. Sí. O sea, Milei antes de Adorni eligió 5. Los 5 le dijeron que no. Finalmente Javier Lanari le dijo, mira, yo no quiero, llamalo Adorni. Adorni, y ahí surge Adorni. O sea que, digamos, ni siquiera fue la primera opción, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Fue la sexta opción de Milei. ¿Y Santoro? Santoro tengo... A ver, Santoro es la misma persona que se bajó del balotaje. Esto no hay que olvidarse. Santoro es una persona que... Yo una cosa que no entiendo de Santoro es por qué siempre está enojado. No es una duda que yo tengo, pero es una duda no casi existencial. ¿Por qué está enojado? Siempre está enojado. O sea, está enojado con todo el mundo. O sea, te saluda y está enojado. Yo siempre que lo he cruzado por algún lado está como que parece que la vida lo traicionó y tuvo un mal día, un mal sueño o algo así. Pero más allá de eso, Santoro, ante los grandes desafíos, siempre se ha bajado. Digo, él era el amigo de Alberto Fernández, después dijo, yo no soy amigo de Alberto Fernández. Bueno, lo desconoció, pese a que Alberto Fernández fue quien le abrió la Diputación Nacional. Y hoy por hoy hay que recordar que no hay que olvidar que le paseaba hasta el perro. Le paseaba el perro. Y después, a ver, Leandro Santoro, cuando fue el año 2023... Como te digo de uno, te digo del otro. Por eso. Y tal como te digo, 2023 estaba el desafío del balotaje. Él contra Jorge Macri. Eran décimas de diferencia. Yo lo marco porque este tipo de cuestiones de bajarse de los desafíos también marca un poco el carácter político de una persona. O sea, ¿cómo enfrentás los desafíos? ¿Vas hasta el final? Y aunque pierdas. Aunque sepas que vas a perder. Esa cuestión... Yo entro en la cancha aunque sepa que voy a perder porque es la cancha y tengo que jugar. Yo juego el partido hasta el final. Yo personalmente. Es una crítica... Y creo que el político debe... Si no, que no sea político. O sea, quien fuera, no lo estoy diciendo específicamente solo de Santoro ni nada por el estilo, lo estoy diciendo en general. Los partidos se juegan en la cancha y se juegan hasta el último minuto. Es que tiene que ser así. A ver, entonces ya ni siquiera es la crítica que otros le hacen, si era radical, si no era radical. Eso, la verdad que sinceramente me tiene sin cuidado. Muchos peronistas te dicen yo no lo voy a votar porque era radical. Muchos peronistas están disconformes, eso es real. También convengamos que fue elegido a dedo. De hecho, por eso otros candidatos se abrieron y abrieron otros espacios porque no se sintieron contenidos. No mide mal. No, es que es lo que mejor mide dentro de lo que tienen. A ver, ¿era eso o Ofelia Fernández? Que está bien, eran las dos opciones que estaba barajando el PJ. O bueno, la alianza esta. Pero vos fíjate qué raro que hasta
ni siquiera continúan con la tradición de los logos, o sea, tomaron otro logo, Sí, otro sí. nombre, ahora Buenos Aires, es decir, la Sí. estética es totalmente distinta. Es una cuestión de marketing, yo lo entiendo. El tema Bueno, es que también no es... quisieron despegarse, no le fue muy bien pegados. Y lo que pasa es que tienen un problema de identidad también. Pues yo digo que... Pero también pasa lo mismo con el PRO. Porque el PRO le cambia el nombre, ya no es Juntos por el Cambio, ni cambiemos nada. Ellos ahora es, creo que es ahora, no, ¿cómo se llama? Volvamos Sí. Buenos Aires o algo así. O bueno, Buenos Aires primero, Buenos Aires primero. Sí. Pero usan el logo del PRO. En la pantallita, cuando ustedes lo vean, usan el logo del PRO. El tema es que la estética PRO, globo amarillo, remera amarilla y festejo, atrasa 10 años. O sea, es más, muchos chicos Fue que lo hoy que van a no votar. se votó, justamente. Claro, muchos chicos que ya hoy votan por primera vez, ven esa estética y en realidad lo ven como viejo. Claro, fue lo que no se votó, porque en su momento quienes ganaban a nivel presidencial era o Larreta o Patricia Bullrich. Lo que pasa es que se mataron. ¿Y sí? Hicieron tan mala elección que se mataron entre ellos y perdieron. Por eso que gana Javier Milei, porque lo que no se quería es lo del pasado. La verdad que es interesante porque mantener el amarillo es mantener el pasado. En eso son más inteligentes los otros. Es que hicieron una reconversión desde el otro lado. Y nosotros, bueno, a ver, nosotros lo que venimos a plantear, porque a veces te dicen, bueno, ¿cómo es lo que ustedes plantean? Bueno, nosotros venimos a plantear un nacionalismo. Y ahora iba a ir a las propuestas. Claro, nosotros planteamos nacionalismo, pero sobre todo hay una cuestión muy importante. Nosotros lo que venimos es a plantear una ciudad distinta, pero yo siempre hablo de orden con justicia social. ¿Por qué? Porque de un lado te hablan de la justicia social, pero en una especie de modo light, digamos, ¿no? Como cualquiera puede hacer lo que quiere. Del otro lado te hablan del orden, pero que no es orden, es represión, que es lo que vemos con Bullrich. Entonces nosotros nos ubicamos justamente por fuera de esa grieta y decimos, no, tiene que haber un orden, pero si ese orden no contiene justicia social, o sea, no contiene la contemplación del otro, digo, hablando de que estamos transitando este momento del luto del fallecimiento del Papa Francisco. El Papa Francisco, a ver, Roma es orden, sin duda la Iglesia Católica es orden, pero ¿cómo eso convive con la doctrina social de la Iglesia y con la justicia social? Justamente por la mirada humana que nosotros tenemos que tener. Pero lo trataron de peronista. Lo trataron de peronista, bueno, fue lo más leve que le dijo Milei. Sí. Fue lo Bueno, más leve fue que el le dijo. maligno. El maligno y un montón de cuestiones irreproducibles. Y lamento que Milei tenga todavía la caradurez de ir a Roma, de vuelta me hago cargo de lo que digo, porque siempre me hago cargo de lo que digo, de ir a La Roma. mayoría de los que vinieron acá y salieron al aire dijeron lo mismo. Por eso, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque en realidad no va para ver al Papa, va para sacarse otra foto con Donald Trump. Él confirma su asistencia a Roma cuando Trump... O Giorgia Meloni. Entonces digo... Más o que no sea, está con Yuyito ahora. ahora se terminó el vínculo, que es Increíble. muy triste. Hoy ya estuvo desvariando Yuyito, pobre, pero Sí. bueno. No la entrevistaron los 200 millones de micrófonos que anticipó que iba... Sí, no, que le iban a El estar Papa esperando, también sí. tuvo esta... ¿cómo? Justo fallece y le mata la noticia. Sí. La tendría que haber dicho con posterioridad, pero ya no se podía decir con posterioridad porque ya hacía meses que estaban separados. Sí. Pero sí, bueno, sí. no importa. Vamos a continuar con tus propuestas. Sí. En las distintas materias, dijimos, lo que más le importa Al vecino al la seguridad. vecino es la seguridad. Lo segundo que más le importa, Lo que más le importa es el segundo tema, y creo que compite con el primero, es trabajo, empleo. coincido plenamente. Pero este es un tema que ahí sí es un verdadero efecto Milei, porque realmente el trabajo, o sea, ya es dramático. No solamente eso influye, a ver, en el tema económico, digo, de la falta de empleo, está influyendo en que la gente está migrando de la ciudad. O sea, hay muchos departamentos, casas Claro. en alquiler que se están vaciando, porque por eso está creciendo, la propuesta del aumento, digamos, de oferta de alquiler. Porque la gente Hoy se está yendo. tuiteaste algo vinculado a eso. Es que subió el precio de la construcción. O sea, esto es una contradicción para la gente, como puede ser que, bueno, si el dólar se fortalece, o sea, si el peso se fortalece, se encarece la construcción. Lo que pasa es que la construcción está atrapada entre dos fuegos. Obviamente, si se fortalece el peso, se encarece la construcción, los costos se encarecen. Pero a su vez también se está encareciendo la mano de obra. Entonces, las actuales iniciativas de construcción de viviendas que está habiendo están prácticamente paralizadas con estas medidas que adoptó Toto Caputo en la ciudad, porque son también una cuestión de especulación. ¿Y qué haces con el microcentro? Al microcentro hay que reconvertirlo como lo que era antes, que era un centro de vivienda. O sea, se perdió la oficina, porque naturalmente la oficina cambió la dinámica de trabajo, esto forma parte del nuevo siglo, sobre todo muy especialmente con la cuestión home office o con las nuevas formas de trabajo. Digo, hay muchos profesionales de la tecnología que están
trabajando desde sus hogares. ¿Y cómo lo convertís en vivienda? Fundamentalmente puede ser muy interesante para los jóvenes. Y porque justamente hay edificios históricos o nuevos proyectos que está habiendo que nosotros vemos Puerto Madero. Puerto Madero es un lugar pleno de oficinas. ¿Para qué si ya no hay más eso? O sea, eso ya se puede contener con los edificios actuales. Sí. Nosotros hablamos de cambiar, de reconvertir esa lógica de edificios de oficinas o de monoambientes, que en todo caso es para una sola persona, y de reconvertirlos en un proyecto de viviendas. Bien. En ese aspecto vamos. Y con respecto al trabajo, que cierro con este concepto, hablamos de la reindustrialización de la ciudad. ¿En qué sentido? Tenemos todas las comunas del sur con enormes espacios libres en los cuales nosotros planteamos que allí se formen nuevas empresas, pero a ver, no empresas con chimeneas, ¿no?, como lo que abunda en el conurbano, que sería competir contra el conurbano, sino empresas de corte tecnológico, es decir, tecnología al estilo drones o farmacia nacional, con control nacional, que esto es muy importante, sobre todo después de la experiencia en el 2020 con Pfizer y todo eso. Y una cuestión clave, que yo creo que tiene que ser uno de los grandes temas de la ciudad, que la ciudad pueda construir su propio material rodante ferroviario a nivel subtes. Lo estamos importando de China. Nosotros teníamos Materfer. La ciudad puede perfectamente hoy ampliar su red subterránea y fabricar su material, y eso solo, todos estos 3 ítems que te acabo de mencionar, en 4 años generan 150.000 nuevos puestos de trabajo. Bien. O sea, esto es clave. Y sobre todo una cuestión para la parte... ¿Es decir que estamos en condiciones nosotros de hacerlo? La ciudad, por supuesto, y no solamente de hacerlo, sino que lo puede hacer articulándolo con el mundo gremial, con sindicatos, a través de los talleres de profesionales, y sobre todo, y muy especialmente, con las universidades públicas. Bien. Las universidades públicas son clave, digo, es un factor estratégico que ha sido totalmente desperdiciado en la ciudad. Digo, la ciudad es la sede de la mayor parte de las principales universidades del país y no sabe utilizar ese capital humano que es clave para el desarrollo nacional. Hablando de esto, ¿educación y salud? Bueno, en educación tenemos un plan muy ambicioso, es un plan de doble turno en la escolaridad primaria y secundaria, optativo, pero que planteamos que ahora haya un turno formal, de la educación formal que siempre recibimos, y un contraturno con talleres de formación, a ver, tanto artística como informática, como metalmecánica, etcétera, pero hacemos mucho hincapié en la alimentación. Bien. Alejandra, hacemos mucho hincapié en la alimentación. Desayuno, almuerzo y merienda reforzados. Es fundamental que los chicos coman. Hay una profunda diferencia de alimentación en las diferentes comunas de los chicos. Obviamente que hay lugares donde esto está resuelto, gracias a Dios que las familias lo pueden resolver, y hay otros lugares donde directamente es inexistente esa posibilidad de las 4 comidas. De hecho, hay chicos que están en la ciudad comiendo 2 o 1 comida al día. Entonces nosotros hablamos que la escuela realmente sea un segundo hogar. Por supuesto, también planteamos que en 5º año, eso es un programa especial que tenemos, el puente universitario. Sí, el puente universitario. Fundamental. Fundamental que las universidades y las escuelas trabajen en equipo, porque hoy por hoy, te lo digo porque, entre otras cosas, mi esposa también es docente universitaria, aparte de Facultad de Medicina, está en CBC. El nivel de los chicos que ingresan a CBC es cada vez más bajo. Exacto, no están preparados y pasa a ser una frustración la universidad. Entonces dejan. De hecho, le ocurre que, a ver, un examen de 30 preguntas, a veces contestan bien 4. Es más, te voy a hacer una anécdota muy cortita, pero me sucedió. Un día me dice, mira, yo no sé si tomo bien los exámenes, me dice, un examen de biología, hacelo vos. Y yo no toco biología desde el secundario, no te voy a mentir. Bueno, lo hice, qué sé yo, con mis conocimientos, creo que contesté bien 18, 19. Y me ¿De dice, cuántas? De 30. Ah. Y me dice, el promedio de respuesta de algunos es 5. Y acaban de salir del colegio secundario. Y yo, a mis 42, sin haber tocado hace 1000 años un libro de biología, lo podía responder. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una pauperización en los colegios secundarios, que no es atribuible al docente, es también el entorno. O sea, no se ha creado, la ciudad ha perdido el entorno de, fomentar la educación, los valores, etcétera. De hecho, justamente hoy el valor principal es, bueno, o te pones en la timba virtual, o te pones una cuenta OnlyFans, o te compras el curso del curso del curso del curso y te fijas cómo estafar a otros para justamente vos tener plata. Esos valores, que son valores, del peor liberalismo posible, son los que han hecho que la cultura del estudio, ya no solamente del trabajo, la cultura del estudio
desapareció. Es más, vos tenés gente en redes tenés ludopatía. La ludopatía. Y ahí está la formación, que esto lo tenemos justamente hablado, en parte de educación, de la preparación de los chicos para el mundo digital. Pero no para el mundo digital de cómo manejar una computadora o un celular. Cómo afrontar los desafíos del uso de la inteligencia artificial, de las deepfakes, de cómo manejarse en el entorno digital, de los peligros que eso encierra para el uso de los chicos y de las chicas, sobre todo de las chicas, porque a veces las chicas se exponen demasiado, ponen sus fotos, etcétera, etcétera, y hoy por hoy hay que ser consciente que lo agarran otros y las empiezan a manipular, y esto ya es una epidemia en muchos colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ahora se ha hecho muy reconocida, y yo también le recomendé en su momento la serie Adolescencia, que tiene que ver con todo esto que vos estás diciendo, ya sea en lo educativo, ya sea en la familia, ya sea en las relaciones entre los adolescentes entre sí, que es muy importante. ¿Y el tema salud? Bueno, el tema salud es, en la ciudad es trágico. Tenemos una infraestructura hospitalaria de 120 años de antigüedad, que no ha sido modernizada. Un dato muy concreto, en el 2024 Jorge Macri le asignó un 16% del presupuesto a salud. Uno diría, bueno, fantástico, es un hombre que está preocupado por la salud de los vecinos. Después vos vas a la ejecución del presupuesto y te encontrás que subejecutó el 49%, o sea que se quedó con el 49% que no lo destinó a ninguna partida, pasó a fondos comunes. Nosotros lo que estamos planteando primero es la ejecución total del presupuesto, estamos planteando la renovación edilicia de todas las infraestructuras de los hospitales públicos, estamos planteando una situación de proteger al personal de salud. Te cuento que, y esto he hablado con médicos de la ciudad, te piden los botones antipánico, porque no hay seguridad en los hospitales públicos, estamos pidiendo que se refuerce la seguridad. Es terrible. Y hay una cuestión también de material. Vos podés creer que en la ciudad, con todos los recursos que tenemos 2 resonadores en toda la ciudad de Buenos Aires. 2. O sea, vos pedís un turno para hacer una resonancia magnética, tenés 2 en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Si funcionan. Entonces, claramente hay una desinversión en la ciudad en todo lo que es salud. Nosotros planteamos que esto es básico. Ya lo vimos en pandemia, vimos cuál fue el colapso de nuestro sistema y vimos que nuestros médicos, gracias al enorme nivel y el sacrificio humano, justamente fueron los que sostuvieron al sistema para que no se caiga. El problema hoy también es el siguiente, a ver, muchos te dicen, bueno, tengo la posibilidad de tener una obra social, entonces voy a lo privado. También en lo privado está habiendo problemas, quiero decir, en los turnos muy serios. Pero más allá de eso, hoy nos estamos cayendo de tener obra social también, como cuando vos decías de otras cuestiones que nos estamos cayendo del mapa, como cuando vos decías que no hay para alquilar, entonces estamos en la calle o en lugares intermedios. Bueno, ahora no tenemos para pagar esa obra social y tenemos lo público, y si lo público tiene 2 resonadores en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires, es vergonzoso. Es que aparte... ¿Esto es así? ¿Hay 2 resonadores? Sí, te lo puedo decir con confirmación, en los hospitales públicos hay 2. Pero aparte en los hospitales públicos, en el Ramos Mejía, tenés una invasión de ratas. Está habiendo problemas, está faltando... A ver, te falta un resonador. Te están faltando guantes, te está faltando gasa. Los trabajadores ni siquiera tienen acceso a los dispensers de agua, le están recortando los dispensers de agua. Entonces, tenemos una situación, en esta época de calor que pasó, se reflejó en distintos hospitales públicos, los hospitales con los aires acondicionados rotos en los lugares de internación. En cardiología, por ejemplo, del Durán, el aire acondicionado roto y la gente no tenía que ir con su ventiladorcito, enchufarlo y tratar de pasar la ola de calor de 40 a 45 grados. Entonces, eso es la ciudad de Buenos Aires hoy. El abandono, lo que vos siempre marcás y está muy bien, cómo la gente se va cayendo del mapa. El tema de la obra social, justamente los funcionarios de la ciudad, todos tienen prepagas de cierto nivel. Entonces las prepagas de la ciudad igualmente también están en crisis, y quiero decir que también hay una especulación, porque han venido cobrando cuotas altísimas y el servicio es cada vez peor. Es así, entonces, eso te lo digo yo. Vos lo sabés, entonces yo digo, te están cobrando, no sé, no voy a dar nombres propios, pero eso te lo digo yo. Hay obras sociales que están cobrando una fortuna y cuando vos vas y les pedís un servicio, aparte te cobran hasta el copago. Y vos decís, ¿por qué me estás cobrando el copago? Exactamente. Porque si yo estoy pagando una cuota altísima y no lo estoy usando. Sí. Ni hablar la enorme tasa de rechazo que está habiendo. Ya adultos que no son adultos mayores, gente de 60 y pico ya no puede entrar. Si tenés un problema no podés entrar. Entonces, bueno, digo, la Ciudad de Buenos Aires tiene que afrontar esto. No, aparte, yo que tengo
prepaga tengo que esperar 3 meses para que me hagan un estudio de la laringe cuando quedo sin voz, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pero aparte... No, y otras cosas también. Tenés prepagas que no te cubren temas oncológicos que tenés que pagar, y tenés prepagas que no te cubren, te lo digo porque acá tenemos una conductora que también lo dijo, temas de esclerosis múltiple. Hay juicios y se le fue el tratamiento, ya no tiene medicación en sangre. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Explíquenmelo, con una prepaga. Eso es una cuestión incluso muy grave porque las prepagas se niegan a cumplir las leyes. Se niegan a cumplir las leyes, fueron a la justicia. Y ahora la justicia le dio el ok, pero también hay un amparo. Entonces, pierden la vida, perdemos la vida. Es que ahí, mira, yo conozco una colega que se dedica justamente a hacer amparos de salud para que te cubran los remedios al 100% como dice la ley y no al 70% como te plantea la prepaga. Porque hay prepagas que te cubren el 70% y te dicen, no, hasta acá llego. Y cuando son enfermedades, por ejemplo, raras o complejas, la cobertura de los remedios es al 100%. Pero no se quieren hacer cargo. Entonces, no, tenés que ir al amparo. ahí te sale, esta droga le sale $8.000 por mes. Claro. Y no quieren, el auditor te dice que no. ¿Que no? Eso lo sé bien, lamentablemente. Yo lo sé bien porque es mi amiga. Por eso, y te digo, ¿por qué tenés que hacer un amparo? Y me pasa a mí también en otras cuestiones, ¿eh? ¿Y sí? Personalmente. El viejo lema liberal. Perfecto, pero el sector privado no hace otra cosa que hacer negocios. El sector privado dice, yo no vengo a hacer justicia social, yo vengo a hacer un negocio. Las prepagas, ¿qué son? Un negocio de la salud. Supuestamente dicen que van a resolver problemas de salud, la verdad es que hacen un negocio con la salud. Está bien, uno podrá decir, está bien, está mal. Ahora, el Estado no puede hacer un negocio de la salud. Y hoy por hoy, la lógica mercantilista del macrismo en la ciudad es esa. No, nosotros no podemos porque no nos corresponde, no nos da el presupuesto. Ahora, vos después ves las enormes campañas que hacen, ves el edificio que se hicieron allá en Parque Patricios de diseño para la jefatura de gobierno, que contrataron a un inglés para que les haga un paisajismo moderno, no sé cuántas cosas. Eso es un gasto estúpido. O sea, tenían acá en Avenida de Mayo el edificio histórico y se fueron a hacer un edificio de diseño. Para esas estúpidas, perdón el término, pero sí tenés dinero. Y para las cuestiones reales, la necesidad de la gente, decís, no tengo presupuesto. Es muy complicado si seguimos así, bajo esta lógica macrista. ¿Cómo encontramos tus propuestas, César? Bueno, los que quieran encontrarnos pueden encontrarnos para la página web, para aquellos que todavía usen página web, pueden encontrarnos por cava.frentepatriota.org. Todos usamos, ¿eh? Sí, ya sé, pero bueno, viste que algunos los chicos te dicen, ¿viste? cava.frentepatriota.org. Y si no, bueno, por nuestras redes sociales, Frente Patriota en todas las redes sociales y quienes... @Frente Patriota. Exacto. Y aquellos que se quieran contactar en forma directa, va a ser un gusto, manejo mis cuentas en forma personal. Qué bueno, un candidato que maneja las cuentas en forma personal. Todavía, me cuesta bastante, te digo. César Biondini, ¿no? César Biondini o Biondini César, depende de la red, porque depende de cómo me quedó el arroba. César Biondini o Biondini César, y si no, Frente Patriota. Si entras a Frente Patriota, te linkea con Biondini César. Sí, pues hay muchos. Inmediatamente. Exactamente. Porque tenés muchos, entonces a veces es bueno ingresar a Frente Patriota y ahí te va a linkear al César Biondini que corresponde, ¿sí? Exacto. Así no hacemos lío en las redes. Y después la página, por favor. ¿Cuál sería? Repetímelo. cava.frentepatriota.org. O mejor que eligieron cosas fáciles, chicos. Frente Patriota lo ingresamos fácil. cava.gentepatriota.org, cava.frentepatriota.org. Pues fíjate que casi cometo un acto fallido de decir cava.gentepatriota en lugar de Frente Patriota. Mira bien. Bueno, ojo, guarda. Ojo, tenelo en cuenta. Ojo, César Móvil, tenelo en cuenta. Interesante. Gente patriota. En el Frente Patriota tenés gente patriota. Mirá vos, ya es una propaganda. Ya está, ya tenés la propaganda, que me parece muy, pero muy interesante. Gracias. Si tenés la posibilidad de hablarle a los ciudadanos ahora, tenés la cámara va a ir directamente a vos y le hablás a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le dirías? Bueno, decirle a los vecinos que en este 18 de mayo tenemos la oportunidad de votar en defensa propia, que los invito a conocer nuestras propuestas y acompañarnos si realmente quiere una ciudad distinta, quiere una ciudad que no sea la motosierra de Milei, ni la gerencia de Macri, ni tampoco el pasado, si quieren ver el futuro, si quieren ver una Argentina que despierte y que resurja, y una ciudad que despierte y que resurja, nos den su voto de confianza. Este 18 de mayo
Quien les habla, César Biondini, se presenta como candidato a legislador. Los invito, reitero, a conocer nuestras propuestas y a apoyarnos, a darnos ese voto de confianza para cambiar las cosas en esta querida ciudad de Buenos Aires. Por último, ¿cómo ves a los jóvenes? Los veo cada vez más interesados. No, al contrario, yo hay una visión negativa. A veces que te dicen los jóvenes están es una generación que se dio cuenta que tiene que comprometerse y me sorprende mucho. Yo creo que a vos te van a seguir los jóvenes. Vos sabés que me sorprende mucho porque estoy empezando a hablar mucho con chicos de 20, 21 años, chicas que se acercan. Exacto. Y me llama la atención, porque al principio me llamaba la atención. ¿Sabés por qué? Porque en cierto modo para ellos sos nuevo. Claro. Y los chicos van a lo nuevo, ya se hartaron de lo mismo. Está pasando eso. Yo creo que Los Penato, bueno, dentro de todo es lo nuevo porque no la conoces. Con todo respeto. Por favor, Silvia, no pienses que... A los Penato con todo respeto realmente, pero bueno, lo asocian a Jorge Macri, punto, ya está. Entonces es lo viejo. Después tenés a Larreta, es lo viejo. Después tenés a Santoro, es lo viejo. Después tenés a Marra, es lo viejo también, porque estuvo con cosas. Entonces yo creo que van a ir, en cierto modo, a vos, porque sos lo nuevo, porque no se te ha escuchado tanto. No, es que esa es la ventaja quizás a veces. Aparte sos joven. Sí, no, y aparte te digo la realidad, lo digo con sinceridad, me sorprende mucho los chicos cómo se acercan. Es más, me sorprende que están muy informados. Bueno, quizás yo hago una comunicación diaria en redes y hoy por hoy la red es muy importante, eso sí. me ha servido mucho, pero los veo muy comprometidos y muy interesados, incluso más que la gente grande que está bastante desconcertada, tengo que decirte. Sí. Los adultos mayores están muy desconcertados con la elección, porque tampoco están entendiendo. Esta va a ser una elección, te cierro con un concepto, muy rara, muy atomizada, y yo no sé cuál va a ser el porcentaje de asistencia a la elección. Mira, vos sabés que te iba a decir eso. En Santa Fe me decía un entrevistado, votó el 45%. Es incluso por debajo de la representación que puede haber en una elección. 45%. Es nada, es nada. Entonces, yo creo que va a pasar algo similar. Muchos me están diciendo, no voy a votar, aunque hay que ir a votar. Nosotros no vamos a fomentar una cosa así, por favor. Supuesto. Pero te están diciendo eso. Es que hay mucha gente que está desencantada. Por eso que no sé qué va a pasar, Pero, ojo, también... Eso muestra el desencanto, obviamente. Y ojo, Alejandra, tiene que ver también con algo que vos acá, tu medio es democrático, invitás a todo el mundo. Lamentablemente, la gente en televisión, en los grandes medios, está cansada de ver exactamente los mismos candidatos. Exacto. Y eso también lleva a un hartazgo, porque hay un desconocimiento público, digamos, fomentado. Pero lo notás, ¿sabes en dónde, César? En el rating. Sí. Programas políticos ahora descendieron muchísimo y en época de elecciones el rating. Es que se muchísimo. nota. Porque se van a otro lado, tratan de divertirse, tratan de pasarlo de otra manera y dicen más de lo mismo. En cambio, si viene alguien nuevo, prestan más atención. A mí me da esa sensación. ¿Sí? Y también con la juventud. Por eso te dije cómo venís con los jóvenes, porque me parece que puede ser algo muy importante. César Biondini estuvo con nosotros, así que @Frente Patriota para la ciudad de Buenos Aires. ¿Y me dijiste la lista? La lista 95. Ahí está.